Hermanos, buenas noches. Gracias al Señor por la bendición que tenemos de poder reunirnos una vez más para estudiar la palabra. Estamos en el tema de la mayordomía y pidamos al Señor su bendición para que este tiempo pueda ser un tiempo de desafío, de edificación, donde nosotros podamos entender más acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos mis hermanos. Vamos a orar. Hermana Susana, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar para empezar este tiempo de clases. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, una vez más me acerco ante tu presencia, Padre de la Gloria, para darte gracias porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Gracias, Señor, por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad de aprender de tu palabra, bendito Padre Celestial. Bendice al pastor, Señor, bendice a todas las hermanas, bendito Dios, regálanos sabiduría, entendimiento, Señor, para que podamos entender, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Ayúdanos, Señor, a guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones, bendito Padre Celestial, por las hermanas que nos encontramos en esta clase, Señor, sé tú, Señor, bendiciéndonos diariamente, bendito Dios. En tus manos ponemos este momento, este tiempo, Señor, conforme a tu voluntad que sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te doy gracias. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Bueno, bienvenidos a todos mis hermanos. Estamos ya en la lección número 2, analizando este tema de la mayordomía. Una palabra equivalente a mayordomía, vimos que era la palabra administrador, administración. Un mayordomo es una persona que administra, que está al tanto de la organización y del cuidado de los bienes de otra persona. Aplicado a los creyentes, todos los creyentes, todos los hijos de Dios, somos llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios nos ha bendecido. Entonces, este es un tema muy práctico, un tema que tiene que ver cómo la la fe que el Señor nos ha permitido tener, sí es una fe que se traduce en obras, que se traduce en hechos. Así es que mis hermanos, pues vamos a ver quién se ha aprendido el versículo de memoria, el verso clave. Bien, ahí tenemos el verso clave. Efesios 5, Sí, 15. léale, hermana Susana, por favor. Pastor, esta es la nueva versión nueva Traducción traducción. viviente. Ah, ya. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. En estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ok, tenemos ahí estos tres versos que resumen los principios que tienen que ver con la mayordomía. Tenemos ahí en el verso 15 que tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. Muy importante. Eh, Somos responsables de la manera en cómo nosotros estamos viviendo. Ujú. Como siempre, hay dos opciones en las que nosotros podemos, digamos, escoger o basarnos, ¿no? Como siempre ha sido desde la caída de Adán y Eva. Podemos vivir como necios, ¿sí? Podemos vivir como sabios. ¿Cuál es la opción de usted? ¿Cuál es la opción de usted? La opción es vivir como sabios. Ya, pero en la práctica, ¿cómo, por ejemplo, usted, mi hermana, cómo está viviendo? ¿Como necia o como sabia? Yo trato de vivir como sabias, de ahí no sé pues cómo me verán otras personas. Pero usted en su propia autoevaluación,
Trato de controlarme bastante, pastor. En todo sentido he tratado de poner primero la palabra. Sé que a veces es duro, pero he tratado de hacer lo mejor que yo he podido. Ya, ok. El apóstol Pablo lo que está indicando a la iglesia de Éfeso, ¿no? Una comunidad que estaba progresando en la vida cristiana, es que siendo que nosotros como iglesia nos encontramos en esta tierra, sí, tenemos eh, los dos caminos. Adjuntarnos a lo que entendemos como lo mundano o vivir como Dios manda. El necio obviamente es una persona que es indiferente a las cosas de Dios. El sabio es catalogado como una persona que se caracteriza por la obediencia, sí, se caracteriza por la obediencia. Ya, entonces, por ejemplo, el Salmo 1 es una explicación de una persona necia y una persona sabia. El necio tiene otros equivalentes de términos, pecador, impío. El sabio tiene otros equivalentes, obediente, una persona creyente, una persona piadosa. Entonces, la mayordomía tiene que ver con todo lo que nosotros hacemos con lo que decimos ser. El Señor Jesús habló desde un inicio que no todo el que decía Señor, Señor, o te amo, Dios mío, o estoy siguiendo tus caminos, va a entrar en el reino suyo, sino solamente los que hacen la voluntad de su Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe cristiana no se trata simplemente de ser pericos que están habla y habla y habla. No se trata solamente de sentimientos, de buenas intenciones, sino la fe cristiana, la que está expresada en la palabra, se trata de ser traducida para buenas obras. ¿Ya? Y Pablo lo que está ahí enfatizando es prácticamente lo esencial que cada día debemos tener. Miren ahí, el verso 16 ahí. Ujú. Hay que aprovechar cada momento de vida que el Señor nos permite tener. Fíjense ahí, observen el verso 16. ¿Cómo estamos en ese sentido? Pablo está hablando ahí acerca del tiempo, ¿ya? ¿Y cuál es el consejo? Sacar el mayor provecho. Tener en cuenta que cada segundo es muy especial para el creyente. Como en nuestra frase popular, en nuestro medio cultural usamos la frase, el tiempo es oro. Prácticamente es así. Cuanto más nos adentramos al estudio de la palabra, vamos a entender que realmente el tiempo es oro. Cada paso que damos, lo damos en base al tiempo. Estamos sumidos en el tiempo. Éramos bebés, antes estábamos en el vientre de nuestra madre, nacimos, fuimos bebés, fuimos desarrollándonos físicamente, llegamos a ser niños, luego adolescentes, nuestro cuerpo empezó a crecer, a cambiar y llegamos a ser jóvenes adultos, adultos, adultos mayores,
Entonces, la vida es un continuo progreso en el tiempo y poco a poco nos vamos dando cuenta de que hay cosas en que nosotros pudimos surgir de mejor manera y que hoy lo lamentamos porque no supimos aprovechar el tiempo. Por ejemplo, tuvimos el tiempo de estudiar y por hacer caso a las malas amistades o a mis malos deseos, dejé de estudiar. Y eso parece que no va a afectar, pero en el futuro sí afecta, porque pudiendo haber aprovechado un tiempo de estudio, no lo hice. Y luego se presenta una oferta de trabajo y me piden los requisitos que no lo he cumplido, porque hay un hueco en la etapa de mi vida que en vez de seguir la marcha normal, no lo hice. Lo mismo pasa en el aspecto de la vida cristiana. Hay creyentes que estando avanzando, progresando en el ministerio, empiezan a dar lugar a todo tipo de tentación. Y en vez de seguir progresando, produciendo frutos, siendo de bendición para la iglesia, se botan al mundo. Y es por eso que muchos han perdido 5 años, un mes, un año, 10 años, 20 años de haber hecho ministerio, de haber impactado con lo que Dios le ha dado y no lo hicieron. Y por la gracia de Dios, Dios les permitió volver al ministerio, a la vida cristiana, reconciliarse con Dios, pero todo ese tiempo que no lo aprovecharon, ya nunca más se lo va a recuperar. Entonces, Pablo aconseja al, al pueblo de Dios, ¿no? Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. El mayor provecho. Entonces, cada mañana que nosotros estamos orando, tenemos que humillarnos ante Dios y pedirle, Señor, ayúdame para que este día de 24 horas que tú me acabas de bendecir, yo lo pueda aprovechar de la mejor manera. ¿Sí? Solamente con este verso, aunque estamos en la parte introductoria de la mayordomía, podemos decir lo siguiente. Nosotros ya como cristianos no podemos darnos el lujo de ser vagos y ociosos, de dormir más allá de lo que médicamente se debe dormir. Nosotros ya no estamos para perder el tiempo, porque conforme vamos entendiendo, ser cristiano es tener un compromiso diario para con Dios, es tener un compromiso creciente y eso demanda que nosotros tengamos disciplina en la manera en cómo nosotros administramos el tiempo. Pablo entonces, siguiendo el hilo del pensamiento, miren ahí el 17, o sea, es un texto muy, muy hermoso, ¿no? Observen el 17, no actúen sin pensar. Ujú. Procura entender lo que el Señor quiere que hagan, ¿verdad? O procuren entender la buena voluntad de Dios. No actúen sin pensar. Entonces, todo esto tiene que ver no con la habilidad que tengamos para administrar el dinero, el tiempo o cosas así, sino que tiene que ver cuánto nosotros estamos doblegando nuestro ego a Papá Dios, ¿sí? Entonces, hay que trabajar mucho en el corazón, en nuestro corazón, en la esencia de nuestro ser, porque, como ya sabemos, es engañoso el corazón. Y por eso es que si usted ha podido estar firme hasta el día de hoy en la vida cristiana, eso no asegura de que mañana va a seguir firme.
Es lo que me asegura que voy a seguir firme. Así, miren la mano. Mi plena comunión y dependencia en el Señor. Entonces, las pilas que recargamos ayer, tenemos que volverlas a recargar hoy día. Si yo oré ayer, tengo que volver a orar hoy día. Si yo medité la Biblia ayer, tengo que volverlo a hacer hoy día. ¿Por qué? Porque el texto de la palabra nos muestra de que estamos en una batalla campante contra las fuerzas del mal. Ustedes ahí pueden, por favor, anoten, pueden observar Efesios 6, 10 al 18. Anote, por favor, para que usted lo estudie de manera personal. Efesios 6, 10 al 18. Entonces ahí se le dice al creyente que tiene que tomar toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, para que podamos estar firme en el día malo. Sí, esto es una cuestión de todos los días. Avancemos. Habíamos observado también, hermanos, el verso clave de cuándo empezó la mayordomía. Y señalamos Génesis 1:28, donde el Señor encarga al ser humano para la reproducción y el dominio de la creación. Génesis 1:28. Y ahí usa varios verbos, ¿no? Sean, llenen, gobiernen, reinen o tomen dominio, ya como quieran decirlo. Entonces, cuando se da la creación y culmina en la creación del hombre a su imagen y semejanza, ellos son elegidos como los administradores de la creación de Dios. Cuando leemos Génesis 1 y 2, podemos ver que absolutamente todo lo que existe en este planeta y todo lo que podemos ver en el universo tiene el producto de la creación de Dios. Entonces ahí es donde podemos decir con Job, ¿no? ¿Se acuerdan? Que desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos a ir. Entonces, la palabra, ¿qué es lo que va haciendo en el creyente? Le va formando, hermanos. Le va haciendo entender la voluntad de Dios. ¿Sí? Más que, más que cursos o seminarios o institutos que se nos pueda ofrecer terrenalmente hablando, siempre la palabra es la que nos va a ir diciendo qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no. Por eso, miren la importancia cuando hablamos de la mayordomía, Génesis 1:28. El ser humano ha sido delegado como el administrador supremo para el avance, el desarrollo productivo de la creación de este mundo. Entonces, un cristiano es una persona que entiende esta verdad, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Lo que ya vimos, el hecho doloroso y lamentable de Génesis capítulo 3, la pecaminosidad, la caída de nuestros padres que relata la Biblia, en donde se evidenció lo que es la rebeldía, el orgullo y la desobediencia. Entonces, el plan que estaba establecido inicialmente para que el hombre sea mayordomo, en el sentido antes de la caída, todo cambió con el acto de rebeldía, orgullo y desobediencia del ser humano. Cambió. Y ahí es donde todo lo que viene después de Génesis 3 y todas las generaciones de generaciones, todos los siglos que han pasado hasta el día de hoy,
¿qué nos dicen? Que los descendientes de los padres, Adán y Eva, no han llegado a ser buenos mayordomos. Y eso vamos a seguir avanzando en esta noche. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Pastor, yo quisiera preguntar, no sé si entendí bien lo que dijo ahorita. Eso se trata de decir que debemos administrar nuestro tiempo, dando el primer lugar al Señor, como de un tiempo en la palabra, en oración y también en estudio bíblico en la madrugada o en la mañana temprano. No sé si entiendo de esa manera bien o estoy mal, porque eso creo que está diciendo que debemos, o sea, administrar nuestro tiempo también, aparte de otras cosas, y eso también es mayordomía. Sí, sí, justamente lo que usted dice, lo que ha entendido está muy bien. Vamos a ir viendo las áreas que involucran lo que es la mayordomía y una de esas áreas es la administración del tiempo. Todo eso vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a ir desarrollando las áreas en las que nosotros estamos llamados a ser mayordomos, que incluyen nuestro cuerpo, ¿no? La salud, el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Alguna inquietud más? Miren, por eso es importante que creo que la mayoría de los que están aquí han estado ya varios meses en estos cursos, ¿no? En estas charlas. ¿Y qué es lo común que siempre estamos diciendo? La importancia de que nosotros tengamos hambre y sed del estudio de la palabra de Dios. Qué importante. Las palabras del Señor Jesús, Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ya? Entonces, a estas alturas, si usted ya lleva un tiempo de cristiano, pues ya no podemos seguir jugando a ser cristianos. Tenemos que tomar en serio el estudio de la palabra de Dios. Y yo creo que en cada una de sus experiencias, y también de hermanos que pudieran vernos después en el video grabado, creo que todos nosotros hemos podido experimentar, sobre todo en esta pandemia que estamos saliendo, cómo la vida es tan frágil que se nos puede ir en un segundo. Cómo por más que una persona tenga un seguro médico, hubo un tiempo donde no había ya camas para nadie. Así tú tengas el oro y el moro, no podías ser atendido porque no había más espacio. Y ahí no importaba cuánto dinero, cuánto oro tengas. Simplemente no hay más atención. Entonces, tenemos tsunamis, huracanes, terremotos, maremotos que vienen a nuestra vida, problemas, enfermedades. Cristianos y no cristianos les dio COVID, se enferman de cáncer, se chocan, le roban. Tantas cosas a las que nosotros estamos susceptibles a que nos pasen. Entonces, ¿qué es lo que nos sostiene? Lo que nos sostiene es esa plena comunión con Dios. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Bueno, esperamos que dando el último suspiro sigamos confiando en Papá Dios. En el aspecto de la caída, ¿qué es qué es lo que pasó? Bueno, no vamos a hacer un estudio de la caída en sí,
pero lo tomamos como una referencia. Tenemos ahí Génesis capítulo 3. El hombre y la mujer pecaron. Bueno, es un relato muy analizado en las congregaciones, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó a raíz de la caída? Génesis capítulo 3. Bueno, la creación tuvo sus consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, en Romanos 8:20 pueden ver ahí, nos habla acerca de que toda la creación está sujeta a la maldición de Dios. Hubo eh, un cambio sobrenatural en la composición de nuestro planeta, de nuestro universo. La caída, el pecado, la desobediencia es como que nosotros teníamos una, una jarra grande de agua bien pura y vino alguien y puso parte de agua sucia y contaminó esa agua pura que estaba en la jarra. Entonces, no solo contaminó un poco de esa agua, toda el agua quedó contaminada. Y parte de esa contaminación es lo que entendemos por Romanos 8:20, fue la creación. Miren ahí. Toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Y cuando hablamos de la creación, ahí debemos entender lo que se le dijo a Adán, ¿no? Espinos y cardos te van a producir, la tierra te va a producir espinos y cardos, te va a producir sufrimiento. Tenemos entonces también ahí lo que entendemos por la enemistad de animales salvajes, animales domésticos, y todo lo que conlleva a la formación de una, eh, de una flora y fauna contaminada. Entonces, no solamente es en el aspecto espiritual, sino que el texto bíblico ayuda a entender que la creación física también está contaminada, la creación física. Romanos 8:22, ¿sí? Romanos 8:22 podemos ver ahí. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Miren, sí, entonces la interpretación que da el apóstol es, es esta, la realidad que está viviendo la creación. Lo personifica, ¿no? Como que fuera una persona está angustiada esperando su redención, esperando su salvación completa, ¿ya? Entonces hay una degradación de nuestras tierras, hay una degradación, escasez del agua, terremotos, maremotos, tsunamis, cuestiones meteorológicas que han hecho del ser humano en mucha mortandad, ¿sí? En cuanto a los hijos de Adán y Eva, ¿por qué se caracterizan? Se cortó el estudio. Sí, Sí, pastor. Sí, ¿Qué pasaría? ¿Sería el diablo o qué será? sí creo que es el diablo, no quiere que aprenda. Ya, bueno, avanzamos, hermanos. Algo pasó. Bueno, ok, estamos grabando.
Ya, entonces, ¿qué es lo que pasó con los hijos de Adán, con los primeros hijos y con los que llegamos hasta el día de hoy? No llegaron a ser buenos administradores. Y ahí tenemos una larga lista, ¿no? Que podemos hacer de toda la generación que procedió de nuestros padres Adán y Eva. Y obviamente a partir de ahí tenemos ya la mancha pecaminosa en el corazón humano, la mancha pecaminosa, que no tiene que ver con un aspecto cultural o un aspecto geográfico, sea donde haya seres humanos, ahí está esa herencia pecaminosa de la caída de Adán y Eva. Por ejemplo, tenemos el relato de los primeros hijos ya después de Génesis 3 sobre el nacimiento de Caín y Abel. En este caso, en Génesis 4:3, por favor, hermano José, que nos dé lectura. Génesis 4:3. Ahí lee. No sé. Él lee. Amén, pastor. Al llegar al tiempo de la cosecha, Caín presentó algunas de sus cultivos como ofrenda para el Señor. El 4 también, por favor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Ujú. Y bueno, ahí en el 5 dice, pero no aceptó la ofrenda de Caín, etcétera, etcétera. Lo que podemos ver es que en los primeros tiempos de la caída del ser humano, podemos ya ver cómo eh, ese daño del pecado fue manifestándose en las generaciones posteriores. Entonces, aquí tenemos dos tipos de ofrenda. La ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. La ofrenda de Caín representa la ofrenda que nosotros queremos dar a nuestro gusto, a nuestro antojo. La ofrenda de Abel representa la ofrenda que damos en base a lo que Dios ha establecido. Sí, entonces aquí lo que podemos ver es que la ofrenda de Abel fue aceptado por Dios porque cumplía los requisitos con los que se tenía que dar. Entonces aquí lo que podemos apreciar es que no era solo cuestión de que yo dé lo que quiera dar o como quiera dar, sino que es cuestión de cómo Dios ha exigido que dé. Y por eso es lo que vemos el rechazo de la ofrenda de Caín en relación a la ofrenda de Abel. Otro caso, por el mismo tiempo que está avanzando, muy cercano a la caída, tenemos la aparición de Caín y Set. Tenemos en Génesis 4:20 al 22. Bueno, ahí se nos relata sobre el nacimiento de Jabal, ¿ya? Y empiezan a aparecer los seres humanos, nos narra ahí, pero en el verso 25, Génesis 4:25 y 26, fíjense ahí, miren ahí. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa y le nació Set, ¿ya? El 26, cuando Set creció, tuvo un hijo y lo llamó Enos. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Aquí podemos ver cómo empieza a aparecer los diferentes tipos de adoradores.
los descendientes de Set, ¿sí? Y los descendientes de Caín. Tenemos dos tipos de adoradores. Los descendientes de Set clamaron el nombre de Jehová, pero no se dice lo mismo de los descendientes de Caín. Solamente se relata cómo fue apareciendo la generación de ellos, pero no se habla de que ellos invocaron el nombre de Dios. ¿Sí? Miren entonces en el aspecto de la adoración. Tenemos esos dos caminos que no son nada nuevos para todos nosotros. Lo mismo pasó en el tiempo de Noé, ya muchos años más adelante. Veamos lo que dijo el Señor Jesús, Mateo 24:38. Sí, a ver, vamos a la lectura. Hermana Valeria, por favor. Mateo 24:28. 24:38, perdón. ¿Qué dice En ahí, esos Jesús? días, en esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Ya. Otra vezcita, por favor. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Ok. Hasta el momento en que Noé entró en su barco. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. 8 8. personas, ¿no? 8 personas. Pero fíjese en los dos tipos de caminos. Los que temen a Dios y los que no. Los que temen a Dios estaban realizando la obra que les compete. En este caso, las 8 personas que se salvaron, Noé. Los que no temen, pues prácticamente, ¿qué pasaba? Era un día normal. ¿Qué pasaba con la gente? Disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, feriados, todo tipo de diversiones, parrandas, bohemias, am, hasta que llegó el día del diluvio y no hubo más oportunidad de salvación. Podemos ver ahí entonces que la gente en el tiempo de Noé prácticamente estaba indiferente a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Bueno, entonces así podemos ir avanzando en cómo el corazón del ser humano se va distorsionando buscando realizar su propia vida en base a sus propios planes y propósitos personales. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contraste entre los buenos mayordomos y los malos mayordomos? Vamos a ver. Por favor, hermano José. Mayordomía. Amén. La mayordomía. Los malos mayordomos usan los dones de Dios solo para satisfacer sus propios deseos. En cambio, los buenos mayordomos lo usan para honrar a Dios. ¿Qué opina, hermano, de eso? Ahí serían los buenos mayordomos para la honra, para honra de Dios. ¿Qué opinas para ti? Ujú. Para mi vida. O sea, los malos mayordomos buscan satisfacer sus propios deseos. Los malos mayordomos. Por eso decimos es egoísta, es egocentrista.
Todo está centrado en ti. Sí, por eso es que podemos ver diferentes tipos de conducta que se expresan de esa manera. Ujú. Es un mayordomo egoísta que no le interesa los principios establecidos en la palabra. Y por eso es que trabaja para hacer bienes materiales. Los bienes materiales tienen un lugar en la vida del creyente. No es que no sirvan. El problema está en cuando el creyente o la persona piensa que su existencia o la esencia de su existencia se basa en cuestiones materiales, perecederas para este mundo, ¿ya? Y a veces cuando no tenemos esta luz, esta educación de saber respetar las cosas esenciales de la vida, luego nos pasa una factura muy alta. Por ejemplo, ¿cuánta gente se esmeró en construir y en construir o en comprar y en comprar y se descuidó de su salud? No fue capaz de hacerse un chequeo médico por lo mínimo anual para ver cómo está su sangre, cómo está su sistema óseo, cómo están sus células. ¿Por qué? Porque no tenía dinero. Pero ahí es donde se puede ver en muchas personas que sí tuvieron dinero para hacerlo, pero no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Porque están mal invertidas las prioridades en su vida. Ujú. Para mucha gente tiene más valor un perro que un ser humano. Ujú. Para otros tiene más valor lo jovial, el compañerismo, el estar siempre en cuestiones de diversión, que por ejemplo la vida espiritual, la vida de servicio, la vida de consagración. Entonces, cuando venimos al Evangelio, la palabra de Dios se cumple, lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mire, nos va educando, es lo que ya hemos leído, ¿no? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, para que nosotros abundemos en buenas obras. Entonces, venimos con una mentalidad a Cristo pagana, idólatra, tantas cosas, y Dios hace un cambio en la vida de la persona, por su gracia, por su misericordia, ¿sí? Vamos a leer un párrafo, la historia de la codicia humana. Por favor, Yolita, que nos lea lo que está subrayado. En la palabra de Dios dice, en cierta forma, toda la historia del... No es la Biblia, es un comentario nomás. En cierta forma, toda la historia del mundo es la historia de la codicia humana, es la historia de guerras emprendidas por reyes y ejércitos que querían más tierra y las riquezas que esta contenía. Es el relato de crímenes cometidos por individuos que querían más y más la creación de Dios para sí mismos. Uh-huh. ¿Cuál es la opinión, hermanos? ¿Qué opinan? En el mundo entero hay mucha codicia. Humanamente, las personas que tal vez no creen de nuestro Señor Jesucristo, también a veces nosotros también podemos hacerlo cuando o sea, como diría, pues, ya me equivoqué. Ya. ¿Qué es la codicia, hermanos? ¿Qué es la codicia? De no conformarse con lo que tiene, quiere más y más. Desear tener Ujú. más. Más.
No se sacia un codicioso. Como el ruso. Por eso es lo que no les importa lo que pasa a los demás. Perdón, no le escuché bien. O sea, por las codicias que no les importa si le pasa algo a su vecina o así. Exacto. Repita, hermana, esa frase. Está muy bien. Digo, o sea, por esa razón de la codicia es que no les importa a su vecina o su forma de ser. Eso hace la O sea, codicia. O sea, solo miren, ven, todo solo ven pecado ello. sobrelleva otros pecados. En este caso, me gustó esta frase, por eso la anoté acá. Toda la historia del mundo es la historia de la codicia humana. La codicia humana. O sea, quiere más y quiere más. Y cuando eso pasa, a la larga el ser humano se da cuenta de que nada de eso llena su vida ni le da propósito de existencia. Nada de eso me da paz. Nada de eso me da quietud de alma, tranquilidad para dormir. Nada de eso. Por eso es que no se entiende, o bueno, a la luz de lo que estamos estudiando, podemos entender cómo es posible que tanta gente que tiene mucho dinero termina suicidándose, termina intoxicada con drogas y muere, o termina en la bancarrota, ya porque nada de eso sació su alma, su ser, nada de eso. Entonces no ha entendido, el ser humano no ha entendido o no quiere entender que nada se va a llevar de esta tierra una vez muerto. Las palabras de Job: desnudo venimos y desnudos nos vamos. Nada. Así es que, amigos, hermanos, el ánimo para que nosotros no pongamos nuestra confianza en los bienes materiales, sino que si Papá Dios nos bendice de muchas maneras, aprendamos a ser generosos con los necesitados. Vamos a ir viendo ese tema también. Bien. Entonces está la historia humana, ¿no? Es la historia de la codicia humana. Lo que dijo la hermana Susana, es el relato de los crímenes cometidos por quienes querían más y más de la creación de Dios para sí mismos. Codicia, avaricia. Las palabras del Señor Jesús hacen una radiografía del corazón humano. Un cardiólogo, un especialista en el corazón, le hace una cirugía al corazón humano y lo único que encuentra es el aspecto físico del corazón. Pero la Biblia, cuando habla del corazón del hombre, está hablando de la esencia del ser, ¿sí? En donde se deposita su inteligencia, su voluntad. Es todo lo que tú eres cuando habla del corazón. Por eso es que cuando le preguntaron a Jesús, Mateo 22, 36 al 40, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Se acuerdan que dijo? Mateo 22, 36 al 40. ¿Qué respondió Jesús? Puede repetir. A Jesús le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué respondió Jesús? Amar a tu prójimo. A tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios. A otros dioses. Ama al Señor tu Dios con todo Tu corazón. Tu tu corazón. corazón.
Con todo tu alma, con todo tu ser y a tu propio. Todo lo que tú eres. Con todo lo que tú eres. Con todo lo que tú haces. Con todo lo que tú piensas. Entonces, existimos para amar a Dios de corazón. Cuando un creyente no está sirviendo, no está ministrando, cuando un creyente ya ni se congrega, ya ni lee la Biblia, realmente es un síntoma de que su corazón está alejado de Dios. Lo ama de labios para afuera, Para afuera. pero su corazón está lejos. Entonces, miren, hay que amar a Dios de todo corazón, pero el mismo Señor Jesús, vamos al texto que quería llevarles, Marcos 7:20. Fíjense en lo que dice el Señor Jesús. Marcos 7:20 al 23. Vamos a leer, por favor. Anotarán esos textos. Tienen que repasar. Hermana Gloria, por favor. Marcos 7:20 al 23. Amén. Y entonces agregó, es lo que sale de su interior lo que los contamina, pues de adentro del corazón salen los malos pensamientos, perdón, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. 23 también. Sí. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Ok. Una pregunta. Observe ahí la lista que hace el Señor Jesús. Observe ahí, por favor, el verso 21 y 22. ¿Alguna de esas le está dominando en este tiempo o le dominó anteriormente? Sí, sí está dominando. La inmoralidad sexual. Fíjense, El hermanos, asesinato. fíjense, hermanos, que uno podría decir, bueno, uy, pero todo eso ha habido, sí, todo eso ha habido. Entonces, ¿qué sale del corazón de una persona? Todo lo que está ahí. Sí, todos los malos pensamientos. Ujú. Y obviamente la lista no se agota, ¿no? Se refiere a todo lo que va en contra de lo que Dios ha establecido, ¿ya? Entonces, eso es lo que contamina a una persona. Si usted lee todo el contexto del relato, estamos en Marcos 7, 21 al 22, ¿no? Puede apreciar la discusión que estaba teniendo Jesús de lavado de manos. ¿Qué es lo que realmente contamina a una persona? ¿Qué es lo que le hace, qué es lo que le hace pecador a una persona? Era la pregunta. Lavarse comer alimentos sin lavarse las manos. ¿Eso me hace impuro? ¿O me hace impuro todo lo que sale de mi corazón? Todo lo Entonces, que sale del corazón. Jesús dice todo lo que sale de tu corazón.
Y ahí él está nombrando. Tomen muy en serio la lista, ¿no? Fíjense en que aquí no está diciendo solo los varones tienen eso, solo las mujeres, está hablando de todos. Todos tenemos eso. Si no hemos caído en alguno de esos pecados, somos tan capaces de cometerlos como lo cometió tal persona. Todos somos capaces. Y aquí el pecado que estábamos viendo era, perdón, la avaricia. Miren ahí. La codicia, la avaricia. Ajá. Miren el engaño, ¿ve? Entonces, eh, Pablo más adelante, bueno, como una referencia, ¿no? En Gálatas 5, miren allí, Gálatas 5:19. Hace una lista similar, Gálatas 5:19 al 21. Fíjense ahí. No vamos a leer, o sea, un audio, sino observen ahí en la pantalla. Gálatas 5:19 al 21. Observen ahí. Los deseos de la naturaleza pecaminosa son muy parecidos a lo que está hablando el Señor Jesús. Y si por si acaso piensan que se ha agotado la lista, Pablo termina diciendo, y otros pecados parecidos. O sea, esta no es la lista completa. Hay otros pecados parecidos. Pablo termina. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¿Sí? No va a heredar el reino de Dios. Obviamente está hablando de una persona que para nada siente pena y dolor por cualquiera de la práctica de esos tipos de pecados que están ahí. Obviamente un cristiano, por A o B circunstancias, puede caer en alguno de esos pecados nombrados ahí. Puede dar lugar, pero su naturaleza nueva no le va a permitir estar en paz. Y por eso es que sentimos pena y dolor cuando pecamos de una u otra manera. Y mientras no confesamos nuestro pecado, no hay paz en el corazón. ¿Por qué pasa eso? Porque hace un tiempo experimentamos lo que se llama el nuevo nacimiento. 2 Corintios 5:17. Todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Sí, una vida nueva ha comenzado. 2 Corintios 5:17. Entonces la gracia y la misericordia de Dios nos permitió salir de esa ceguera, salir de esa obscuridad. Usted puede meditar y analizar, por favor anote Efesios 2, 1 al 10.
Efesios 2, 1 al 10. Y cómo el apóstol va describiendo cómo era nuestra vida antes de y cómo debe ser nuestra vida después de conocer al Señor. Ujú. Entonces el tema de la mayordomía tiene que ver con este asunto de cuánto nosotros ponemos en práctica, cuánto nosotros obedecemos lo que Dios ha estipulado en su palabra. Ujú. O sea, el tema de la mayordomía no está en un solo texto, sino que está a lo largo de toda la palabra de Dios, como vamos a ir viendo en estas lecciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Mi hermana Susana, ¿por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Porque, porque no era agradable a los ojos de Dios, porque se lo hizo con orgullo. Ya. Ujú. Ok. Mi hermana Marcia, si se encuentra ahí. Hermana Gloria, ¿cuál es, por por qué una persona puede llegar a ser mal mayordomo? Hermana Gloria. No le escucho bien, pastor. No le escuché la pregunta. ¿Por qué un creyente puede llegar a ser mal mayordomo? ¿O cuáles serían Un las causas? creyente puede llegar a ser, Ujú. ¿Por qué ¿por qué razones? un creyente puede llegar a ser un mal mayordomo? Por no administra bien su tiempo y, Ya. y lo que Dios le ha bendecido. Ok. Ujú. La raíz está en el corazón. Cuando nosotros no estamos constantemente eh, vigilantes y supervisando nuestra vida más íntima, somos propensos para desviarnos de los propósitos de Dios. Miren que nadie está vacunado para no desobedecer. Todos tenemos el potencial. Entonces ahí depende ya de cómo nosotros no, nos cuidemos. Volvemos a lo que dice el verso clave de Efesios 5:17, 5:15 al 17. Ujú. O sea, cuidarnos, tener cuidado de la manera de vivir. Si yo tengo la debilidad de tomar licor, de embriagarme, bueno, es tiempo de hacer un alto a las amistades que estoy teniendo. Ujú. O es el reino de Dios o son sus amistades. ¿Qué está siguiendo? Entonces ahí cada uno ya tiene que evaluarse y ver su realidad, cómo está avanzando en su eh, caminar cristiano, ¿sí? Entonces la esperanza de salvación, una vez que ha llegado al creyente, a la persona y esta persona ha llegado a los caminos de Dios, la Biblia dice que se llama cristiano, se llama hijo de Dios. Entonces nos encontramos ahora ya en el plan de Dios. Nos encontramos en el plan de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es mi identidad?
yo soy cristiano. He confiado en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Esa es mi identidad. La Biblia me dice que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Esa es mi identidad. ¿Por qué razón ahora que llegan los viernes ya no está en mi cuerpo esperando anhelantemente, ¿no? Como hay una otra frase también en nuestro medio, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿sí? Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué es lo que pasaba antes? Ya es miércoles, ya mitad de semana, jueves, antesala, y ya mañana para irnos a la discoteca, mañana para irnos a este lugar, para hacer esto, y felices y contentos. Ah, y mucho más, va a haber un feriado, es hasta el día lunes, es hasta el día martes. Hagamos planes, vamos acá, hagamos esto. Teníamos tantas cosas por hacer, ¿sí? Hacíamos lo que se nos venga en gana o lo que queramos hacer. Pero una vez que hemos llegado a los caminos de Dios y vamos a la escritura, podemos observar que ya no puedo vivir como me da la gana. Ya no, para nada. Romanos 6, por favor. Lean Romanos 6, 1 al 13. Romanos 6, 1 al 13. Ya no. Eso no implica de que, no quiere decir de que ya soy perfecto y ya nunca más voy a pecar, no. Estamos en proceso de salvación completa, de santificación. Lo que habla la Biblia es acerca de una persona cristiana que va madurando a la imagen de Jesucristo. Va pareciéndose más a la imagen de Jesús. ¿Sí? Fijémonos entonces en esta nueva vida. Fíjese en esta filosofía de vida. Hermana Yolanda, por favor. Colosenses Traba- 3:23. Trabajen de buena gana. Calla. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Ujú. Miren, Colosenses 3:23. Colosenses 3. Ujú. En Gálatas 6:10. Hermano José, por favor. Gálatas 6:10. Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos a bien a todos los, especial a los de la familia de la fe. Ok. Nada, muy bien, hermano José Padilla. Ha estado acá. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. Buenas noches, pastor. Buenas noches, mi hermano. ¿Está el pastor también? Lo que pasa es que recién alzamos de un ensayo Ay, y ay, sí, ay. porque sí, Pero qué bueno, mi hermano, que esté recién bienvenido, ¿no? estamos. Hermano José de la Gracias. Iglesia Cordero de Dios. Sí, es pastor. Ya. Fíjense en ahí lo que leyó el hermano recién. Gálatas 6:10. Siempre que tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Fíjense en el orden, en especial. Miren, miren ahí el orden. Hagamos el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Entonces eso ya va marcando territorio. Claro, nuestra manera de actuar ya se va encajando en lo que Dios ha llamado a hacer. No el pastor, no la denominación, no la organización cristiana a la que pertenezco, es la palabra de Dios. Así es esto. Porque a veces tenemos problemas y nos ahogamos en un vaso de agua? Es justamente porque no estamos observando, respetando y obedeciendo lo que Dios ha establecido. Entonces, eh, vamos
El membrete del creyente, ¿cuál es? Mateo 10:42. El membrete del creyente. Y se le dan siquiera un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Efesios 6:7. Alguien que lea, por favor, Efesios 6:7. Trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Exacto. Con entusiasmo. O sea, esto va en contra de nuestra voluntad y esto es en contracorriente. Tendemos a no hacerlo, pero en la nueva vida que tenemos en Cristo, Dios va obrando en nosotros y nos va haciendo entender que todo lo que yo haga tiene que ser para el Señor. Y eso supera la cámara que nos esté vigilando, el reloj o un supervisor que esté al tanto de qué hacemos y qué no hacemos. Entonces hay una ética superior, no basada en aspectos que los demás puedan ver, sino basada en la comunión con el Dios Todopoderoso que me ha dado salvación. Me debo a Él y por eso me comporto de esta manera. Amén. Hemos terminado, mis hermanos. Gracias al Señor. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? ¿Qué hemos aprendido hoy, por favor? ¿Qué hemos aprendido? Ser unos buenos mayordomos. Ok. Administrar bien el tiempo. Miremos por dónde caminamos. Ya. Seamos personas pilas, dicen otras palabras. Vivo. Alzando el pelito. Ok. ¿Qué más hemos aprendido, hermanos? Pastor, muchas de las veces es difícil, bueno, es un poco difícil cuando no se conoce de las cosas de Dios, pero cuando uno va aprendiendo o entendiendo que Dios es lo primero, lo primordial en nuestras vidas, por más difícil que sea, se trata de hacerlo, ¿no? Y no duele tanto actuar bien. Claro. Es un proceso, ¿no? Es un proceso de vida, hermanos. Todos los días Dios va obrando en nosotros. ¿Qué más hemos aprendido? Trabajar con muchas ganas. Con muchas ganas. Como para el Señor. Servir con amor, a pesar de que a veces no hay el apoyo de todos los hermanos. Pero hay que hacerlo de corazón, aunque sea uno solo. Amén. Y es verdad lo que dice Valeria. Valeria es mi hermana, ¿no? Ella está en el ministerio infantil. Y es verdad, es una tentación el no querer avanzar porque otros hermanos no están apoyando. Y yo también me incluyo ahí, hermano. No es que a mí no me da, no me enoja, no. A mí también me da tentaciones así. Y tenemos que perseverar. No hay salida, hermanos. O sea, no. Cuando venimos a la palabra, ¿qué le voy a decir yo de mi conducta? Si Él sabe todo de mí, ¿qué le puedo yo contradecir? Nada. Ese es el poder de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 es como una espada de doble filo que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Acordarás en eso. Hebreos 4:12. Que discierne lo más recóndito de mi conciencia, de mi alma. Por ejemplo, en este caso tenemos a dos esposos que están ahí, la hermana Susana y el esposo José. Y ellos
por más sinceridad que tengan, no pueden conocer lo más íntimo de su esposo o de su esposa. O sea, ellos confían en la otra persona. José confía en Susana, Susana confía en José. Es un acto de fe, que mientras estemos separados, estemos en el trabajo, estemos acá, yo te voy a ser fiel, ¿sí? En mente, en vista y en todo lo que sea. Listo, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Por favor, hermanos, no se olviden de hacer la tarea. Tenemos la gracia de dar, ¿sí? Acá está. Hasta hay una preguntita, por favor. Diga a mi hermanito. Lo que pasa es que, hermano, estábamos leyendo lo que nos dio ese de los deberes. Ahí está. Pero yo estaba, no sé qué día estaba que llama a ver cómo lo decía, pero no sabía más o menos, por ejemplo, ahí donde que dice, porque debo ofrendar ahí al frente, hay que llenar eso, o cómo hay que hacer. Ah, ya Por aquí ejemplo, está la ahí hoja. dice, sí, ahí dice la hoja, dice, ¿por qué debo ofrendar? Entonces yo ahí puse lo que nos manda a leer en los versículos de la Exacto. Biblia, Sí, lee ahí y da el resultado, la sí, respuesta. responden ahí, claro. ¿Cuánto debo ofrendar? Ah, Tiene que responder. Aquí, ¿cuáles son los ya. beneficios de ofrendar? Es aquí. O sea, Ah, tienen que ya. ir llenando, mis hermanos. ¿Por qué debo ofrendar? Miren, miren todo ese estudio. Entonces ahí sí estoy bien. Sí, Ahí abajo, ahí regrese pastor. más. Ahí en esa rayita igual hay que poner algo igual, ¿no es cierto? Más arriba, Más abajo, más abajo, más arriba, ¿Cómo? más abajo. arriba, sí, arriba. Oh, ya pasó. Ahí, por ejemplo, hay una No, no, rayita, no, ahí no. igual hay que llenar, ¿no es cierto? No, no, ahí no es nada. Es la raya de las notas de acá abajo nomás. Ah, ya, No, ya. no, no, Porque ahí ahí no. igual llené lo que dice, por ejemplo, ahí es de 2 Corintios 5:19 al 20. Entonces, dando todos los resultados, se le llené unas palabras. Ya es que he querido llenar, está bien. Ay, ay, ay. Esa niña es Ujú. Mire, aquí hay otra cosa que llenar. ¿Cómo puede ser un embajador y un instrumento de Cristo? Y ahí tiene que poner un visto en la que usted crea. Eso sería como yo soy. Claro, es ya personal eso. Ay, ay, ay. Ahí O sí estoy sea, bien. usted, hermano José, debe hacer una y su esposa otra, no es trabajo en grupo, ¿no? No, no, eso sí, yo ya le di sacando la copia a mi esposa, igual yo también tengo No ya. le copiará, hermana Susana, por favor. Bueno, vamos a orar, hermanos. Hermano José Padilla, despídanos en oración, por favor. Oremos, mis hermanos. Amén, pastor, muchas gracias. Y vamos a orarnos, ¿no? Y gracias tal vez por conectar casi última vez y es mucho importante para uno que estoy recién aprendiendo estos pasos y es muy importante, ¿no? Para una vida cristiana. Vamos a dar gracias a Dios y mis hermanos. Oremos. Señor Jesús, Padre eterno, te damos gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío, por la vida y la salud. Gracias por cuidarnos, por guiarnos día tras día, Papito Dios. Padre eterno, que nos dé a cada uno de nosotros más fuerza, más valor para aprender, para sujetarnos en tus obras, Papito Dios. En el nombre de Jesús, todos estos días que nos brindas, que nos cuidas, Dios mío, te ponemos en tus manos, Dios mío, que nos guíe, Padre eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. El Señor nos bendiga, Muchas mis gracias, hermanos. pastor. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, Pasen bien. pastor. Hasta luego, pastor, bendiciones. Gracias.